Muchas gracias. Bueno, yo soy una de las fundadoras de BeyondChip. Actualmente soy la manager de la parte de I+D de la empresa. Y nosotros a lo que nos dedicamos, lo voy a decir muy rápido para que lo entendáis todavía menos, porque nos dedicamos al diseño, fabricación y comercialización de dispositivos microfluídicos para cultivo celular en ambiente biomimético. Es una cosa muy bonita, tenerlo. Os lo voy a ir explicando a lo largo de la presentación, ¿vale? Pero os va a quedar muy claro al final. Entonces, yo, como os he dicho, bueno, soy Rosa, soy ingeniera industrial, soy doctora, todavía llevo la L de doctor porque hace menos de un año que me saqué el título. Entonces, sabéis que bueno, a los doctores se les pone PhD, ¿no? Sabéis lo que significa, es filosofía y doctor. O sea, somos doctores en filosofía. Entonces, claro, como buenos filósofos, hay 3 preguntas que todo ser humano se hace a lo largo de su vida y a las cuales yo voy a tratar de dar respuesta. Que es, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Entonces, un poco, ¿cómo os voy a explicar esto? Pues, ¿cuáles son las cosas más importantes para nosotros? La primera es no sin mi equipo. El equipo es muy importante a la hora de trabajar en cualquier ámbito, no solo a la hora de montar una empresa, sino vosotros lo podéis saber en clase porque tenéis seguramente asignaturas en las que tenéis que hacer trabajos en grupo. Entonces, el equipo es muy importante. Segundo, fundamental, la idea. O sea, la idea es el eje que nos llevó al final para poder montar la empresa. Esto es una pregunta que me ha hecho mi madre un montón de veces, pero hija, ¿esto sirve para algo, esto que estás haciendo aquí echas tantas horas? Pues os lo voy a explicar también. Y luego, sois todos muy jóvenes, pero los que tenéis más o menos 30 años, esto sonará de la bola de cristal. Solos no puedo, con amigos sí. Es muy importante rodearos de un equipo que sobre todo, que trate de las carencias que vosotros tenéis, de tratar de suplirlas. Y luego, los competidores. ¿Estamos seguros de que cualquier otra empresa que esté en el mismo sector que nosotros es competidor? Bueno, lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, bueno, no sin mi equipo, BeyondChip, somos 3 fundadores, Ignacio Ochoa, que es doctor en biología, Luis Fernández, que es doctor en microtecnologías, es físico, y yo que, como os he dicho, soy ingeniera. Ellos son mis 2 directores de tesis, junto con un tercero que también es ingeniero, y tras 5 años trabajando juntos, vimos que lo que nosotros estábamos haciendo no tenía solo relevancia para nosotros, sino que también tenía relevancia para el resto de grupos de investigación y empresas. ¿Por qué nos dimos cuenta de eso? Bueno, pues porque no damos abasto a dar respuesta a todas las solicitudes que nosotros teníamos. Entonces, en ese momento, nosotros decidimos, como grupo de investigación, crear una empresa spin-off. Pero bueno, explico un poco más. Bueno, Iñaki tiene, obviamente, un currículum impresionante, más de 30 publicaciones, patentes, no solo es fundador de BeyondChip como spin-off, sino que es fundador de otra spin-off anterior también que tiene el mismo grupo de investigación. O sea, que nuestro grupo de investigación es muy dado, digamos, a tratar de sacar un rédito industrial de lo que estamos investigando. Luis Fernández lo mismo, hizo su doctorado en Holanda, es miembro del comité científico, no solo también de BeyondChip, sino de otras 3 empresas más relacionadas también con la biomecánica o con la microfluídica. Y bueno, yo soy Rosa, que ya me he presentado antes, y hay una cosa que a mí siempre me da un poquillo de vergüenza contar, pero bueno, el año pasado fui elegida por el MIT como una de las 10 top talents en España menores de 35 años por mi investigación. Como os he dicho, llevamos 5 años trabajando juntos y BeyondChip, yo siempre he dicho como que es el hijo de mi tesis, ¿no? Al final la idea vino desarrollándose a lo largo de la tesis y al final desembocó en una empresa. Esta imagen a mí me gusta mucho porque esto es de mi primer año de tesis, en la cena de Navidad, yo con mis 2 directores de tesis, y 5 años después, pues aparte de que yo me volví rubia, pues habíamos creado una empresa y nos estaban premiando por nuestra contribución. No solo, como os he dicho, no solo hemos sido nosotros 3, sino que teníamos un equipo detrás muy grande, que era nuestro grupo de investigación, cuando yo empecé, AMB, del I3A, que estuvieron apoyándonos en todo momento, testando nuestras ideas, testando esos dispositivos que nosotros estábamos creando.
Ahora ya como empresa tenemos otro equipo, ¿vale? Que es el equipo que trabaja actualmente conmigo. Somos 5 personas, ahí contándome a mí, falta una chica. Somos Alberto, es el General Manager, es la persona que se encarga sobre todo de lo que es la parte pues, de administración de empresas, de planes de negocio, cosas de estas que a mí se me escapan un poco, y lleva también junto conmigo la parte de ventas. Yo me encargo de la I+D. Tenemos a Lara y a Sara, que también son ingenieras, ingeniera mecánica e ingeniera de diseño, que están apoyando en la parte de producto Sara, y en la parte de I+D trabaja Lara conmigo para poder generar nuevos dispositivos. Y falta una chica que es que se acaba de incorporar y no tengo la foto, que se llama Sandra, y es la parte bio de la empresa. O sea, era una parte que nos fallaba un poquito al principio y entonces ya la hemos incorporado. Bueno, ahora os voy a explicar cuál es la idea después de todo este rollo que os he contado, ¿no? A la hora de testar fármacos, el proceso es un proceso muy largo y muy costoso. Es un proceso muy costoso no solo en dinero, que como os he puesto ahí, pues hasta que un fármaco llega al mercado se necesita una inversión de mayor de 1 billón de euros, sino que también es muy largo, puede llegar a costar unos 15 años. Esto es así porque en la primera fase, que es la de investigación de nuevos fármacos, como veis el número de compuestos que es muy grande, ¿no? Se empieza con muchísimos compuestos, pero cuando llegamos a la fase preclínica o clínica, que es la preclínica, es donde estaríamos ya experimentación animal, esa caída es muy grande. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues porque los modelos que estamos utilizando, bueno, esto es un poco, ¿no? Tenemos 2D, 3D, la manera de testar un poco en el laboratorio, luego pasaríamos a los modelos in vivo, con animal, con peces cebra y con ratón, y luego la parte ya clínica es con humano. Esto sucede porque cuando nosotros hacemos sobre todo esa primera parte, que es la de testeo en laboratorio, los modelos que estamos utilizando no son todos los realistas que deberíamos. Las células, cuando están en el cuerpo de un ser vivo, están habituadas a tener una serie de estímulos mecánicos, estímulos químicos, estímulos eléctricos, por ejemplo las neuronas. Tienen distintos tipos de estructuras 2D, estructuras 2D, tienen vecinas, o sea, se comunican unas con otras y les dicen lo que tienen que hacer en algunos casos. Y toda esta estructura, todos estos estímulos, toda esta organización se pierde cuando nosotros trabajamos en el laboratorio, porque trabajamos con las placas Petri, que al final es como si tuviésemos una sopa. Tenemos un plato, echamos todo allí y a hacer cultivos. Eso no reproduce para nada las condiciones reales que tienen las células en un ser vivo. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues gracias al uso de las microtecnologías, lo que hemos desarrollado es una serie de chips. Como soy del máster de informática, no son chips electrónicos, son picitas de plástico chiquiticas, con una serie de microestructuras en su interior que gracias al diseño permiten que las células, cuando son introducidas dentro del chip microfluídico, se vuelvan otra vez a reconstruir, a recolocar como estarían otra vez cuando estaban en el cuerpo de un ser vivo. De esta manera, volviendo a tener la misma organización, nosotros somos capaces de poder volver a generar todos esos estímulos químicos, mecánicos, eléctricos. Podemos jugar con ellas, entre comillas, de ponerles más oxígeno, menos oxígeno, vamos a pasar una droga, vamos a pasar otra. De esta manera, teniendo estos modelos, vamos a ser capaces de meternos en cierta manera entre esa primera parte del laboratorio, que hay que hacer de todas maneras, pero nos vamos a colocar justo antes de la experimentación animal. ¿Vale? Vamos a poder testar los fármacos de una manera mucho más rápida, mucho más económica. Vamos a retrasar la experimentación animal y vamos a tratar de reducirla. Esta tecnología es lo que actualmente se denomina organ-on-a-chip, hasta ahora se llama más lab-on-chip, pero ahora es organ-on-a-chip porque la finalidad no es solo de simular una parte, o sea, como un tejidito pequeño del cuerpo humano, sino llegar a recrear un órgano entero. ¿Qué sucede? Si colocamos un órgano tras otro, tras otro, tras otro, lo que podemos simular es todo un aparato, un cuerpo. Podemos testar fármacos y ver, pues si yo estoy testando un fármaco de corazón, voy a ver qué es lo que le está pasando al riñón, porque entonces hay muchas veces los efectos secundarios que tienen los fármacos. Porque además es muy interesante estos modelos de organ-on-a-chip con respecto a la experimentación animal, pues aparte de que obviamente es un problema ético y moral la experimentación con animales, hay países como Holanda que han decidido que para el 2025 ya no se utilizan animales para la experimentación en fármacos.
Entonces, el modelo que han elegido para esa sustitución es el modelo de órgano archivo. Esto es un poco lo que se estaba explicando. No solo para fármacos, sino pues eso, también para toxicología, para probar compuestos alimenticios, para probar nuevos materiales. Vale. Y esto es lo que me preguntaba mi madre siempre, ¿no? Pero hija, ¿esto vale para algo mientras estás haciendo el doctorado? Bueno, pues lo que nosotros les ofrecemos a nuestros clientes con nuestros productos es incrementar la relevancia de sus experimentos, en el caso de que sean investigadores. Les estamos permitiendo realizar experimentos que ellos consideraban que no era posible realizar porque no tenían las herramientas adecuadas y ahora mismo nosotros se las estamos proporcionando, y ellos a cambio, pues lo que obtienen, sobre todo en el caso de investigadores universitarios, pues es aumentar su número de publicaciones, reconocimiento científico porque son capaces de hacer esas cosas que antes no podían hacer, y además pues obviamente lograr más fondos para sus investigaciones gracias a proyectos, etcétera. ¿Qué es lo que nosotros también les estamos dando? Pues estamos permitiendo que puedan testar esos fármacos de una manera mucho más rápida, más eficiente. Los productos son de un solo uso, o sea, se utilizan una vez y luego van a la basura. Ese plástico no se puede reciclar. Y también somos capaces, gracias al know-how que hemos desarrollado durante estos años, de, si nuestro producto estándar nos ajusta a las características que tiene nuestro cliente, somos capaces de fabricarle desde cero y llegar hasta la industrialización, si es necesario, un prototipo del dispositivo que ellos necesitan con sus justas características. Nuestros diseños, los que tenemos hasta ahora, están protegidos por patente, la desarrollamos cuando estábamos en la universidad, y los que estamos desarrollando ahora pues ya vendrán también patentados por BioNchip como empresa. Algo muy importante que descubres cuando empiezas a montar la empresa, bueno, yo en ningún momento pensé que me iba a montar una empresa. Sí que me di cuenta cuando estaba haciendo el doctorado que yo no había nacido seguramente para la vida académica. Yo necesitaba un poquillo más de marcha, por así decirlo, me atraía mucho más lo que es el mundo industrial. Entonces yo sí que había pensado que acabaría trabajando en una industria, pero lo que no se me había ocurrido es que yo misma montaría una empresa. Es verdad que más o menos a mitad de doctorado me reuní con uno de mis directores de tesis, con Luis, que había trabajado muchos años en la empresa, está muy cercano a la empresa, y me hizo la pregunta, ¿no? Me dijo, bueno, ¿qué vas a hacer, Rosa? Y dije, ¿qué voy a hacer? ¿De qué? Digo, pues no sé, bajar al laboratorio, ¿no? Viernes por la tarde, tengo todavía cosas que hacer. Dijo, no, ¿qué vas a hacer después? Cuando se te acabe la beca, cuando se te acabe el doctorado. Dije, pues a ver, ¿cuáles son las salidas que puedo tener? Dijo, bueno, pues está la salida natural, digamos, que es quedarte en la universidad como un postdoc. Yo te quiero mucho, me gustaría que te quedases como postdoc conmigo, pero te invito a que te vayas a otro grupo para que adquieras otro conocimiento y explores otras experiencias. Tienes la salida pues de, bueno, intentar ser profesora, a ti que te gusta hablar mucho, ¿no? Y luego, pues obviamente tienes otra salida que es la de irte a la empresa. Cuando nosotros empezamos a desarrollar estos dispositivos, yo a él sí que le dije, oye Luis, ¿y esto no podríamos montar un spin-off así con un poquito de tiempo y tal? Pues bueno, eso que se quedó un poquillo en el aire, hacía como un año atrás que yo lo había sugerido, pues en ese momento nos pusimos a trabajar para poder llevarlo a cabo. Entonces, tuve que asesorarme, recibí asesoramiento de distintos sitios, de la OTRI de la Universidad de Zaragoza, del INAEM, del IAF, y entramos en el programa Spin-Up de la Universidad de Zaragoza, que con el método de Lean Startup lo que te hacía era testar si tu idea de negocio era viable o no era viable. Nosotros estuvimos en el módulo 1, en el módulo 2 y estamos ya en el módulo 3. De hecho, estamos alojados en el edificio que está detrás de este edificio, que es el edificio de I+D. Después hay otros 3 edificios, ahí es la incubadora de empresas de startups y de spin-off de la Universidad de Zaragoza, y nosotros estamos ahí alojados. Tenemos un postillo de coworking y luego tenemos un laboratorio propio que compartimos con la universidad. Más gente con la que tuvimos que empezar a relacionarnos, pues partners. Nuestros dispositivos se hacen por inyección de plástico, con lo cual nos buscamos un inyector que, bueno, no tenía experiencia en nuestro tipo de plástico, que es
es muy concreto, ¿no? Se llama COP o COC, los dos materiales, ¿vale? Que son materiales que son biocompatibles, que tienen la misma transparencia que el cristal, con lo cual cuando vas a mirar al microscopio se ven perfectamente las células, pero bueno, la verdad es que son bastante animadetes y decidieron que iban a intentar trabajar con nosotros e intentar inyectar nuestro plástico. La verdad es que lo consiguieron y no era fácil. Evers es la otra spin-off del grupo de investigación anterior a la nuestra, y ellos fueron los primeros que empezaron a comercializar nuestros dispositivos. Cuando nosotros no habíamos decidido todavía montar empresa, ellos empezaron a comercializarlos, vieron que había salido, vieron que había mercado, pero que no era su core de negocios. Entonces sí que en un momento dado dijeron, oye, esto puede ser que tenga salida, pero creemos que es mejor que intentéis vosotros, si queréis, por vuestra cuenta. O sea que ellos fueron los primeros que empezaron a comercializarlos y actualmente son unos de nuestros distribuidores. Y por supuesto pues la Universidad de Zaragoza, por obviamente muchos motivos, entre uno de ellos porque estamos alojados en sus instalaciones. Algunas cosas que hemos ido aprendiendo en este camino. Creo que no lo he dicho, pero como empresa llevamos 2 años, pero obviamente esto empezó como un año antes o algo así. La importancia del mínimo producto viable. Cuando nosotros salimos al mercado, nuestro mínimo producto viable, ¿vale? Ya funciona, igual no es súper bonito, igual no tiene el packaging perfecto, pero funciona, que es lo importante. Fueron los que empezaron a vender Evers. Vimos que funcionaba. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues los nuevos diseños, porque ahora estamos haciendo un poquito cambio de paradigma de empezar, o sea, nosotros empezamos con investigadores de grupos de investigación y ahora nos queremos mover a Pharma y a CROs, que son los que testan los fármacos para la Pharma. Tenemos que cambiar un poquito lo que es el formato del dispositivo. Entonces, nosotros ya tenemos esos prototipos y ahora mismo tenemos que pasar a la fase de, vale, no son perfectos, pero funcionan. Vamos a empezar a que los empiece a probar empresas para ver si de verdad es lo que está demandando. Estos son los 4 productos que tenemos actualmente en el mercado, que es lo que nosotros llamamos productos estándar. Y como os he dicho, también somos capaces de generar nuevos diseños, acompañar a los clientes hasta la fase de industrialización si ellos lo necesitan. Otra cosa, los beta testers, su implicación o no en el proyecto. Nosotros contactamos con muchos grupos de investigación, con empresas, no todo el mundo está dispuesto a invertir parte de su tiempo en testar algo completamente nuevo sin que además haya un aporte económico por nuestra parte, pero bueno, hay gente que sí que tiene ganas de trabajar y de probar cosas nuevas y por supuesto en la Universidad de Zaragoza, pero en la Universidad de Castilla-La Mancha también fueron unos de nuestros beta testers. Está fallando, la Francisco Vitoria también, uno de los beta testers, y luego ya cuando hemos testado que el producto era, digamos que pues, ok para todos los clientes, sí que tenemos entre nuestros clientes pues, la Universidad de Twente en Holanda, la de Bradford, la de Belgrado y algunas empresas biotecnológicas bueno, como Microliquid o como Monotec. Los competidores no siempre son malos, ¿vale? Nuestro principal competidor, por así decirlo, es Ibidi, ¿vale? Que tienen un producto que no es exactamente el nuestro porque ellos miran más que la microscopía que estén haciendo de la célula sea perfecta y se ve allí, vamos, la leche de la célula, pero nosotros estamos más preocupados porque el ambiente que tenga la célula sea el más parecido posible al del cuerpo humano. Nosotros hablamos con ellos, Luis y Iñaki hablaron con ellos y en un momento dado claro, tuvieron que decirles, oye, es que nosotros estamos pensando en montarnos una spin-off de esto mismo que estáis haciendo vosotros. Bueno, pues claro, tú lo primero que piensas es decir, este tío se va a cabrear. Pues fue justamente lo contrario, quien nos dijo, adelante, montad la empresa, cuanto más seamos en el mercado, más vamos a tratar de cambiar el paradigma de lo que se está utilizando ahora y que se pasen a utilizar estos métodos nuevos y hemos seguido, la verdad es que colaborando con ellos. Y luego Thermo Fisher, que es un gigante enorme distribuidor, se fijó en nosotros por uno de nuestros dispositivos en concreto. Yo estuve reunida con ellos en Washington y eso sí que fue bastante increíble porque llevábamos con la empresa montada como desde hace 4 meses y claro, yo estaba allí en Washington con 9 tíos y uno de la costa oeste también en Telco con nosotros y dije, ¿qué hago yo aquí? ¿No?
Entonces la verdad es que es bastante impresionante, ellos están muy interesados en nuestros productos porque ven lo mismo, que es hacia donde se está moviendo el mercado, pero esta gente que es muy grande no se quiere arriesgar como esos pequeños que os he dicho al principio. Entonces ellos lo que quieren es que tú tengas muchas referencias, que haya muchos grupos de investigación que hayan probado tus dispositivos, que tengas publicaciones, etc. Pero bueno, ahí seguimos hablando con ellos. ¿Quiénes son los clientes a los que nos dirigimos? Pues como os he dicho, los grupos de investigación fueron a los primeros que nosotros nos dirigimos porque eran los más cercanos. Nosotros éramos un grupo de investigación, con lo cual al que tengo más cerca es al primero que voy a llamar. Teníamos, claro, obviamente muchas colaboraciones, etc. También, como os he dicho, ahora mismo hacia donde nos estamos moviendo es hacia Pharma y hacia las CROs, que son los que testan los fármacos en muchos casos para las farmas. En ambos sectores tenemos ya un cliente en cada una de ellas, con lo cual, bueno, vamos avanzando. En cuanto al número de clientes, pues solo en grupos de investigación nosotros calculamos que hay como unos 80.000 en todo el mundo. Hemos conseguido distribución en Reino Unido, en Alemania, en China y en España, tenemos distribuidor, con lo cual, bueno, pues poco a poco vamos tratando de estar presentes en cuantos más países mejor. Y luego hay otra parte de lo que nosotros hacemos, que es proyectos europeos, ¿vale? Nosotros estamos involucrados en varios proyectos europeos y os voy a explicar alguno de ellos. Uno de ellos es un Eurostars que tenemos junto con una CRO holandesa, CELO, y un grupo de investigación holandés también, que es ACTA. Lo que estamos desarrollando en este proyecto europeo, junto con nuestros socios, es una plataforma de testeo masivo de fármacos y de compuestos alimenticios para osteoporosis. Entonces, de los 3 partners que estamos, digamos que nosotros ponemos la microfluídica, el modelo, tenemos el partner de grupo de investigación que lo que hace es controla toda la parte bio de células, etcétera, de sembrar esas células, y la CRO es la que pone el conocimiento a la hora de hacer esos testeos masivos. Tuvimos un SMA Instrument en fase 1, que bueno, al final la parte de dinero que te dan es para poder testar tu idea de negocio. Era el desarrollo de una plataforma para órgano on a chip que digamos que fuese autocontenida, que tú tengas tu placa, el investigador hacerle al final la vida lo más sencilla posible, que él coja su placa, la lleve a su pequeño equipito que queremos desarrollar, él la ponga los tubitos y se olvide, ¿vale? Entiendo que nunca habéis hecho cultivo celular, pero es una cosa un poco coñazo. O sea, que venir los fines de semana, echarle a las células su medio de cultivo para que no se te mueran, mirarles al microscopio, ir para allá para acá con las células, no siempre lo tienes todo en la misma habitación. Entonces, uno de los mayores peligros que hay es la contaminación. O sea, en cuanto hay una contaminación en tu cultivo, ese cultivo hay que ir a la basura, porque otras cosas, el resultado que estás obteniendo pues no es correcto. Entonces, nuestra idea es desarrollar un pequeño equipito que sea capaz de mantener el cultivo, de hacer pasar esos líquidos, etcétera, y además puedas hacer fotografías de manera automática. Estamos también en un proyecto para el mantenimiento de órganos de manera extracorpórea para poder hacer implantes, para poder hacer trasplantes. En fin. En este proyecto estamos con ITA, con ITIP, con Evers y nosotros, y Universidad de Zaragoza. Y bueno, la parte que nosotros hacemos es una parte chiquitita del proyecto, que es la integración de un sensor de glucosa lactato para corroborar que el órgano está correctamente funcionando una vez que lo tienes fuera del cuerpo. Y esto ya lo último, bueno, obviamente tú cuando estás en un proyecto pues te crees que tu proyecto es la leche, hay otros días que piensas que lo vas a tener que dejar todo, pero bueno, en general obviamente tienes que estar ilusionado y tienes que creer que eso va a salir para adelante. Nosotros hemos tenido la suerte de que no solo nosotros nos hemos creído en nuestro proyecto, sino que ha habido una serie pues, de entidades que nos han premiado por nuestra idea de negocio o como empresa. El primero fue el premio IDEA, que es la foto que os he puesto antes, que no éramos ni siquiera empresa, sino que fue pues, un premio
la idea de negocio, y luego pues hemos sido finalistas en el Emprendedor 21, ganamos el premio 5 días a la mejor iniciativa empresa-universidad, fuimos también ganadores del triple LICE, y este año también fuimos finalistas como empresa en los premios Tercer Milenio de Heraldo, y yo fui la ganadora de investigador joven. Y esto es un poquillo lo que os quería contar sobre cuál ha sido nuestra experiencia a la hora de montar una spin-off. No sé si tenéis preguntas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre spin-off y spin-off? Spin-up no, startup. Ah. Spin-up es el programa que tiene la Universidad de Zaragoza. Como ha dicho María, que os lo van a explicar, yo no sé si... Nosotros somos Spin-up, ahora te cuento... Ah, ¿sois Spin-up? Pues entonces me callo. Yo pensaba que era Somos una startup. startup y tenemos el sello de Spin-up. No somos Spin-off porque nos surgimos de la universidad, ahora te lo cuento. Pues él lo comenta. Nosotros somos spin-off porque sí que lo que hicimos era coger una idea que teníamos, habíamos desarrollado en la universidad y trasladarla a la empresa. Pues muchas gracias. Cuando quieras. Vale. Bueno, pues yo soy Juan Manuel Pérez, soy uno de los 3 socios de Ideogram. Voy a intentar ser lo más breve posible acerca de lo que somos, os voy a contar un poquito, creo que os pilla un poco más cerca que en el ejemplo anterior. Sí que trabajamos temas bastante relacionados con la parte del máster de informática. Y os voy a contar también nuestro punto de vista. Quiero hacer hincapié y veréis que en el emprendimiento hay pocas verdades absolutas. Hay una serie de verdades absolutas, sí, la de soy yo y mi equipo, o sea, una serie de verdades que al final podríamos encontrar en una galleta de la fortuna, pero que son totalmente ciertas. Tienes que confiar en tu gente, tienes que rodearte bien, etc. Todo lo demás, mucha gente os dará muchas verdades absolutas que no son ciertas, ¿vale? Son ciertas en función de vuestra circunstancia. Desde, por ejemplo, es malo tener socios, es malo no tener socios, ese tipo de cosas. Entonces, yo os voy a contar mi experiencia, ¿vale? No quiero que de aquí extrapoléis a ninguna generalización, pero si en alguna vez, en alguna situación os encontráis en una posición parecida a la mía, sí que podéis hacer ciertas extrapolaciones. Antes de contaros mi experiencia como emprendedor, querría poneros un poco en situación quiénes somos nosotros, porque Ideogram supongo que aquí no nos conoce nadie todavía, ¿no? Vale. Nosotros nos dedicamos a una serie de cosas que os voy a contar, y una de las partes más importantes que hemos aprendido es el mensaje, ¿vale? Entonces, yo aquí os voy a contar varios mensajes. No es un error y no es que no lo tenga claro, pero una de las cosas que hemos aprendido cuando vendemos algo como lo nuestro, que está muy cercano al campo en el que trabajáis vosotros, es que el mensaje depende mucho de a quién se lo envías. Depende de si estás negociando con un proveedor, depende de si estás tratando con un cliente final, etc. Entonces, nosotros verdaderamente, la definición amplia de lo que hacemos es esta. Gestionamos el conocimiento. Somos capaces de, combinando una serie de tecnologías, Big Data, inteligencia artificial, etc., somos capaces de, esto tiene un puntero, estudiar el mundo, las relaciones entre cosas que hay en el mundo que interesan a las empresas, para inferir cosas que no son evidentes. Relaciones entre competidores, próximos lanzamientos de cosas que van a afectar a una empresa, como un producto competidor, etc. Y todo eso se integra dentro de un sistema que es capaz de tenerlo todo en cuenta, que es capaz de algo mucho más avanzado que un repositorio documental, que es capaz de generar un modelo. Esto no se lo contaría a un cliente en la vida, no a un cliente final, os lo cuento a vosotros porque algo entendéis de modelos, creo. Y este es el fundamento de nuestra tecnología que desarrollamos nosotros. Ser capaces de crear un modelo en el cual nosotros podemos plantar, sembrar cosas del mundo real que interesa a cada uno de nuestros clientes y estudiar cómo van evolucionando en función del feed que obtenemos de ciertos flujos de datos. Pero yo a un cliente no le cuento esto. Si le cuento esto, pues acabará con caras como las que tenéis vosotros ahora. Si a vosotros lo entendéis, imaginaros un cliente si empieza a decirle no, que yo detecto relaciones no evidentes basado en patrones y el estudio de análisis de datos. No, yo a un cliente voy y le cuento esto. Es muy importante, ¿vale? Va a ser uno de los principales aprendizajes que hicimos. Luego me explayo un poco más, pero yo lo que le cuento a un cliente es, mira, me siento con él y le digo, oye, yo aquí sé que tú tienes un problema que es parte de vuestro día a día, que tienes
al director comercial buscando oportunidades. ¿Y qué es lo que hace? Repasa listas, porque no tiene nada más potente, no tiene algo que le diga, mira, este te necesita ahora, en este momento. Si tuviera eso, no iba a estar repasando una lista de empresas por orden alfabético, ¿verdad? Y así, le voy explicando las situaciones que a él le importan. Pero ¿qué es lo que verdaderamente hacemos? O sea, al margen de lo que yo le cuente a mi cliente, qué es lo que a él le interesa para saber si nos necesita o no, ¿qué es lo que verdaderamente hacemos? Nosotros trabajamos en un campo sobre todo centrado en esta parte de aquí, la gestión de información de fuera. Nosotros trabajamos con información que está perdida, está fragmentada, desestructurada, información que es muy difícil de trabajar. Normalmente cuando vayáis a conferencias de análisis de datos, ciencia de datos, etc., la mayoría de las cosas que veréis se centran en esta parte de aquí, el Business Intelligence. ¿Qué diferencia hay con lo que nosotros hacemos? El Business Intelligence normalmente bebe de información que de partida está bien estructurada. La materia prima del Business Intelligence son bases de datos, creo que las conocéis muy bien, habréis estudiado distintos modelos de CRM, ERP. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no tienes esos datos de partida? Porque tú en tu ERP tienes tus clientes, pero no los de la competencia. ¿Cómo trabajas eso? Ahí nos centramos. ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, esto lo habréis visto 1.000.000 de veces, el Big Data, los datos son el nuevo petróleo, etc. Y esto, no voy a hacer más hincapié que esto. Nosotros combinamos estas tecnologías y nuestra diferenciación es que nosotros no estamos haciendo una herramienta más y utilizando una de estas tecnologías alimente un sistema más. Nosotros comenzamos muy cerca del mercado, ¿vale? Va a ser una experiencia bastante distinta a la que os ha contado la compañera. Nosotros comenzamos muy cerca del mercado. Cuando empezamos no sabíamos que esto hacía falta, pero nosotros éramos los científicos de datos, nosotros éramos los analistas, nosotros íbamos a la empresa y les poníamos herramientas. Y allí fue donde encontramos nuestra idea. La idea fue posterior a la empresa, ¿vale? La idea que nosotros encontramos fue algo que vimos que no estaba bien cubierto, que no era una herramienta más, no era un crawler, no era una nueva interfaz tipo QuickView. No sé si estudiáis QuickView, la de Microsoft y de Business, ¿no? Bueno, no era eso, no. El problema era que todo eso te da trabajo. Y cuando tú vas a nuestro cliente final, que fue algo que tuvimos que aprender a base de golpes, lo que quiere el cliente final es que le soluciones un problema, no que le des dos, ¿no? O sea, tú tienes ahí a un hombre que está intentando en el día a día encontrar oportunidades de negocio y vas y le dices, oye, mira que tengo una herramienta muy potente que te va a permitir vigilar muchas fuentes de datos para obtener oportunidades. Ah, vale. Se la pones y de repente al día siguiente no solo no tiene esos leads que le has prometido, sino que tiene, aparte de su trabajo, una lista así de cosas para empezar a leerse que ha salido en el periódico que no sé qué, que ha salido en la asociación X que hay una oportunidad. Solucionemos problemas, ¿vale? Solucionemos necesidades. Y esto, no lo voy a explicar, esto es lo que hacemos verdaderamente, esta es nuestra tecnología. Durante mucho tiempo el principal cliente de nuestra tecnología hemos sido nosotros, porque a base de mucho aprender, de mucho girar y de mucho fallar, reintentar, aprendimos que nosotros tenemos que darle esas soluciones al cliente final. Y si nuestra tecnología que nos permite hacer algo único, ¿vale?, tiene que ser trabajada por nosotros y es el resultado lo que interesa al cliente final, esto se lo vendo como algo bonito para que él diga, oye, estamos haciendo inteligencia artificial. Ya está, él no necesita saber realmente lo que hay aquí, solo quiere un título bonito y que le soluciones el problema. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Hasta un punto en el cual estamos trabajando con muchas grandes empresas, debido a nuestro perfil de confidencialidad no podemos mencionar muchas de ellas, pero bueno, veis aquí algunos grandes, algunos borrosos, pero se podían incluir en la presentación. Al final les estamos asistiendo a todos ellos en esto que hacemos, que es ser capaces de extraer información de fuera para darles apoyo en su estrategia. ¿Cómo diablos una empresa que empezó con 2 tipos en una oficina alquilada por un tercer socio que ahora ni está, cómo llega a esto? ¿Cómo llega a ser capaz de proporcionar información estratégica a un Yudigar, a un Urbaser, que no lo conoceréis, pero que es un monstruo de la gestión de residuos urbanos? Pues muy accidentadamente. Y aquí empieza la historia. Siento haberos aburrido con lo que somos, era obligado para que supierais un poquito el contexto, pero yo voy a repasaros la historia y cuál es el camino que nos ha traído hasta aquí. Y antes de empezar con esa historia quiero
resaltar esto, que todo el mundo conocerá si está cerca del emprendimiento. ¿Cuántos de vosotros estáis planteándoos emprender? Vaya, por Dios. Pero probablemente alguno de vosotros acabará haciéndolo. ¿Y cuántos de vosotros, aunque todavía no tengáis claro o no sepáis que queréis emprender, tenéis alguna idea o alguna intuición de, oye, por aquí podría haber algo relevante? ¿Ninguno? Muy bien, felicidades. Es una cualidad muy difícil encontrar una idea buena a la que agarrarse y a la que desplegar un proyecto empresarial. Yo cuando empecé no la tenía. ¿Vale? Y este es mi otro punto de vista, porque normalmente cuando hablamos de un spin-off surge en un entorno en el cual ya se ha identificado una gran idea, como en Beyond Chip, una idea que puede ser grande y que fracasa, como en muchas otras situaciones. A ellos les honra haber sido capaces de desplegar un negocio con ella. Pero, ¿cuál es la otra cara de la moneda? La gente que sabe que quiere emprender o que cree que quiere emprender, pero todavía no tiene una idea. Son dos perfiles muy distintos, pero ambos tienen que atenerse a esto. Cuando estás montando una empresa, lo único que va a medir tu verdadero avance o fracaso es esta curvita de aquí. No sé si la habéis visto, la explico rápidamente. Lo único que nos importa ahora en este ciclo, yo quiero enseñaros a empujar una idea y ver si tiene éxito. Entonces, Facebook, Twitter, todos estos están por ahí. Spotify, que he leído que ahora ha salido a compra pública, van a sacar acciones, están por ahí, pero nosotros estamos por aquí, ¿vale? Al menos nosotros como Ideogram estamos por aquí, y esta es la parte que atañe a un emprendedor, porque cuando llegas a estos puntos verdaderamente no sé si se le puede considerar ya emprendedor. La famosa curva con el Valle de la Muerte, etc. Cuando tú tienes una idea y decides ponerla en práctica, empiezas por aquí y finalmente en algún punto serás rentable, ¿vale? Pero esta curva, con este único indicador, puede haber otros derivados. Es la que va a medir si estás consiguiendo algo o no, los resultados. Y cualquier cosa que no te lleve a moverte en esta curva, hacia arriba, te está llevando a moverte hacia abajo. Por mucho que estés haciendo un producto mejor, por mucho que estés construyendo un programa que va a ser de la leche, estás yendo hacia abajo, no te engañes. Nosotros lo hemos hecho durante mucho tiempo. Estás comiendo recursos, comiendo muchos recursos. Entonces, recorriendo ese camino, antes de empezar, pongámonos aquí, no hemos empezado, ¿vale? Sois vosotros. Puede que sepas que quieres ser emprendedor, puede que no y el destino te lleve por ahí o acabes encontrando una gran idea que no es un gran negocio. Una gran idea no es un gran negocio nunca. Un producto es un negocio. Una idea no es un negocio. Pero antes tienes que plantearte una serie de cosas. Cuando empiezas a barajar montarte una empresa, ¿qué tipo de emprendedor eres? Y ambos son buenos, ¿vale? Pero esto lo pregunto porque ambos tienen ventajas y desventajas. Eres aquella persona que quiere montarse una empresa, que sabe que tiene las ganas de hacer algo por sí mismo, de ver cómo crece. O sea, ¿eres un emprendedor porque quieres crear una empresa? ¿O eres emprendedor, o vas a serlo, porque acabas de ver una idea que es genial, que va a revolucionar el mercado, vas a ser un unicornio, un Twitter, que también es un buen emprendedor, ¿vale? Pero en el primer caso te enfrentarás a unos problemas y unas situaciones, y en el segundo a otros. Yo era del primer caso. Yo era alguien que desde el principio empezó a ver que quería plantearse esto como algo que ver crecer y que regar la empresa, ¿vale? Con mi esfuerzo iba a crecer, iba a darme un fruto que no era el dinero, también quería hacerme rico, quien no, pero no era el principal motivador, sino simplemente crear algo con mis manos. Entonces, si te planteas esto desde el principio, tienes que preguntarte una serie de cosas. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué medios tienes para conseguirlo? Etcétera. Yo en aquella época, Rosa os ha contado que fue un profesor quien me inculcó, quizá, o con quien primero regó la semilla de lo que iba a ser su emprendimiento. En mi caso también. En mi caso yo me di cuenta cuando cierto profesor del área de fabricación, yo soy ingeniero industrial, empezó a contarnos historias de lo mucho que sentía cuando había visto él la posibilidad y el impulso no haber tirado por ese camino porque veía riesgos, porque tenía miedo, ¿no? Era un camino que sentía más inseguro. Y empecé a plantearme si yo no estaba en su situación y si me iba a arrepentirme también el día de mañana de no haberlo intentado. Era joven, creo que aún no soy, pero en aquel momento era mucho más joven, tenía toda la vida por delante, aún la tengo, pero era el momento.
Y entonces te empiezas a plantear una serie de cosas. Compañeros de viaje. Los compañeros de viaje tienes que saber identificar bien con quién vas a trabajar, porque es como un matrimonio, ¿vale? Es alguien que vas a tener que aguantar durante mucho tiempo. Y en las buenas, todo el mundo se aguanta mucho tiempo, pero el emprendimiento no es un camino de buenas, ¿vale? El emprendimiento, si os acordáis de la curva, el emprendimiento es esta parte de aquí. Entonces, vale, cuando empiezas a tirar por aquí, estás de buenas. Cuando llegas aquí, digamos que has superado la barrera entre una empresa viable y una que no lo es. Pero esta parte del camino necesitas tener a alguien que esté contigo a las buenas y a las malas. Exactamente igual que en un matrimonio. Y esa persona tiene que complementar lo que tú no tienes. Rosa tiene unas cualidades, será muy buena investigadora, no sé si es muy buena vendedora, pero necesitas a alguien que sepa vender la idea. Entonces, al final tienes que buscar gente que complemente lo que vas a tener que hacer durante mucho tiempo, que es compensar entre tú y tus compañeros todas esas cualidades que hace falta para lanzar una empresa en muchos campos, en gestión, en comercial, sobre todo en comercial, en organización, capacidades de investigación y desarrollo, etc. Y tienes que tener un equipo suficiente. Entonces, por ejemplo, contaros como historia, yo llevaba mucho tiempo dándole vueltas a qué podía hacer y tuve oportunidad de montar cosas con muchos compañeros. Y en algunos casos hubiera sido un gran error, porque había muchos de ellos para los cuales la empresa era secundaria. Era un fin para conseguir algo, que era seguir trabajando en lo que ellos querían. Y eso está muy bien. El problema es cuando tú estás empeñado en trabajar en lo que tú quieres y no escuchas lo que el mercado te pide, porque una empresa es eso, es hacer dinero. Para hacer dinero tienes que vender algo. Y para vender algo, los demás tienen que quererlo. Nosotros cuando empezamos, teníais que vernos, daría dos buenas a aquel Juan Manuel del pasado. Íbamos a ver a gente para venderle nuestra idea, porque era una idea. Íbamos a ver a gente, posibles clientes, para venderles nuestra idea. Y yo les contaba, yo y mi compañero, les contábamos, bueno, empezábamos. Esto es muy interesante porque tal. A ver, es cierto que esto está más orientado a centros de investigación. Estás hablando con una empresa. O sea, ¿en qué momento se te ocurre que es buena idea? ¿Es tu cliente? Habla con él. ¿No es tu cliente? No le hagas perder el tiempo, pero no vayas a decirle que le estás haciendo perder el tiempo con algo que no es para él. Ahí has fallado en dos cosas. O no es tu cliente, o no has querido adaptar tu magnífico producto a lo que él necesita. Y en cualquier caso es un gran fallo. Nosotros empezamos así, aprendimos muy tarde y a base de muchos golpes, que teníamos que ser capaces de a cada uno darle lo que necesitaba para no perder su tiempo y el nuestro. Entonces, como comentaba, una vez que has elegido tus compañeros de camino, empieza el camino, empiezas aquí. Mi experiencia, que si empezáis será la vuestra probablemente, salvo que tengáis un gran mecenas o una abultada cuenta con muchos ceros. Si eso, podéis hablar conmigo luego, que buscamos inversores. Pero vuestra experiencia, si empecéis por este camino, será esta. Al principio te autoengañas. Al principio empiezas a decirte, bueno, vamos a empezar, ¿qué tengo yo? No tengo dinero, no tengo grandes recursos de investigación, no tengo acceso a centros de cálculo. Lo que tengo son un portátil y muchas horas libres, ¿no? Entonces te autoengañas, dices, vale, eso no me cuesta nada. Y empiezas a meter algo que al principio no estás cuantificando, pero que es una inversión. Y como no lo cuantificas, pierdes la capacidad de ver lo que está costándote a ti emprender, ¿vale? Porque al principio, como eres tú, tu ordenador y muchas horas, no estás contabilizando cuánto estarías ganando si esas horas estuvieran invertidas en un trabajo o en conseguir un trabajo, ¿no? Lo único que sabes es que como tienes tiempo libre, puedes dedicarte a eso. Y empiezas a meterle tiempo, empiezas a trabajar, etc. Estos éramos nosotros entonces. Era una empresa, no era Ideogram Technologies, una empresa tecnológica, la que os he presentado hoy, era otra empresa, y se sostenía a base de horas nuestras. Era totalmente insostenible, pero como nadie nos pagaba las horas, ¿vale? Eso estaba escondido, esa curva estaba rampeada. Y entonces empezamos a tantear el mercado. Y con los recursos que teníamos, lanzamos una serie de productos.
estábamos empeñados en que esos eran los productos a vender. Entonces, si alguien no lo quería, simplemente no era nuestro cliente. Cambiábamos de tercio, íbamos a otra parte o metíamos un nuevo producto en cartera, ¿vale? Porque empezamos como consultora. Y así estábamos cuando nos encontraron en el programa de emprendimiento de la universidad. Entonces, hasta aquí la historia de degeneración, de decadencia de todo emprendedor cuando empieza. Normalmente es un camino que todos recorremos, solo hay una diferencia en la cantidad de tiempo que nos cuesta o dejarlo o espabilar y darnos cuenta de que para poder hacer esto bien hace falta guía, hace falta inversión y recursos, incluso los nuestros, que hay que contabilizarlos como inversión y recursos. Entonces, nuestro despertar fue que decidimos, por cuestiones de espacio, movernos a Etopía, y allí conocimos a José Antonio Ruiz, a Toño. Toño fue el que nos espabiló, y necesitáis a alguien así, os lo garantizo. En la vida del emprendedor hay mucha gente que te viene a vender muchas ideas, y hay muchos que te vienen a contarte que por un pequeño porcentaje ellos te van a dar muchas ideas muy buenas y tal. Hay pocos que realmente valgan. Hay muchos coaches, mucha gente que te cuenta experiencias negativas, como yo hoy aquí. No voy a cobrar por ello y por un buen motivo, sé lo que vale. Tiene un cierto valor, pero esto es Matrix, ¿vale? Esto es como cuando le dicen a Neo, yo solo puedo mostrarte la puerta, pero es que el que la tiene que pasar eres tú. Y corres el peligro de, si no escuchas a la persona adecuada, escoger la puerta que no es. Entonces, una vez que empiezas a acompañarte de guía, empiezas a ver que en realidad todos los recursos que inviertes en la empresa deben ser contabilizados, pero también empiezas a hacer esto. Empiezas a escurrirte por esa curva de ahí, ¿vale? Porque empiezas a ver que, por ejemplo, quizá si tu cliente final, por eso decía, todo esto es no generalizable, si tu cliente final es una empresa grande, ¿a qué vas con una página de one-on-one? ¿No? O sea, es que todo tiene que ser acorde a lo que quieres vender. Bueno, pues ya tienes que invertir un poquito en que alguien te haga la página web. Ahí es donde aprendes, porque yo en su momento habría dicho, no, que la hago yo. Sé hacerla, soy industrial, pero somos multitarea. Y habría perdido estrepitosamente el tiempo, mi tiempo de vender, en hacer una maldita página web, algo que alguien te puede hacer por 500 euros. Claro, 500 euros es algo en plan, cuando estabas en tu casa con el ordenador delante, con la taza mañanera y la bata, aquello no lo contabilizabas. Esos 500 euros sí que los ves salir de tu bolsillo. Pero te das cuenta de que en realidad te iba a costar mucho más dinero no hacer eso. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo estás cayendo por esta pendiente, más estás gastando tuyo y de otras cosas. Al final estaréis pensando, bueno, pero si solo son horas, pero es que no son solo horas. Tienes que empezar a visitar a gente, a moverte, a desplazarte. Empieza a salir dinero de verdad de tu bolsillo, lo quieras o no. Y es que al final, si contáis cuánto os cuesta dejar de caer por aquí, siempre inviertes más que si haces las cosas bien y con cabeza. Entonces te buscas a alguien que te asesore y te empiezan a dar por todas partes. Macho, ¿qué haces mejorando tu producto? ¿Qué más dará si tiene un logo bonito o no tiene un logo bonito? ¿Te lo ha comprado alguien? No. Entonces, ¿por qué estás perdiendo todo tu dinero en caer por esta curva más rápidamente, en vez de asegurarte de que alguien lo quiere? Y es cuando empiezas a aprender una serie de conceptos que son básicos, que es pivotar. Y aquí hay un problema. Pivotar, ¿alguien sabe lo que es pivotar? Muy bien. Rosa, ya lo explico yo, tranquila. A ver, pivotar dentro del Lean Startup, una serie de palabras muy bonitas, pero que al final consiste en tantear lo más rápidamente posible si el mercado va a querer tu producto, y si no es así, cambiar, mejorarlo, cambiarlo, hacer algo que lo adapte a lo que el mercado quiere, a lo que te van a pagar por venderles, ¿vale? Y claro, aquí hay una cuestión fundamental. Cuando estás pivotando, si eres uno de los primeros casos de emprendedor, o sea, alguien que por su naturaleza quería montar una empresa, corres el peligro de empezar a ser como una veleta al viento. Fue lo que nos pasó a nosotros un poquito al principio. Empezamos de haber tenido un producto que no adaptábamos al mercado, a adaptar a la primera de cambio todo lo que hacíamos al mercado. Pero claro, el mercado es algo abstracto. En realidad lo que nosotros hacíamos era adaptarlo a lo que nos iba diciendo cada alumno. Y al final eso es un problema que también existe. No suele mencionarse, pero si no te focalizas en algo, realmente nunca demuestras si de verdad funcionaba o no.
Porque al fin y al cabo que un cliente o dos te digan que preferirían eso de otra forma o de otra cosa parecida no significa que sea verdad, solo significa que los dos que has visitado, ¿qué diablos haces visitando dos y perdiendo el tiempo en contratar gente para que mejore la herramienta o lo que quieras hacer? Si no te lo van a comprar más que esos dos, ¿es rentable lo que estás haciendo solo por dos? No. Entonces hay que tener un poco de consecuencia en el feedback que recibes del mercado y las acciones que tomas, pero tienes que estar abierto a cambiar tu producto, que es el problema del segundo grupo de emprendedores, aquellos que están centrados en no, yo es que quiero hacer, yo tenía unos amigos con los cuales estuvimos planteando algo relacionado con MotoStudent, un programa, no sé si lo conoceréis, que involucraba desarrollar una moto, y algunos de ellos eran ingenieros así de tomo y lomo, que estaban totalmente centrados, ellos lo que querían hacer era una moto, ¿sabes? Entonces, claro, ahí había un problema fundamental. Si alguien no quería comprarla, ya encontraríamos otro que sí. Y así no funcionan las cosas. Tristemente, te das cuenta o acabas quedándote sin recursos. Entonces, nosotros empezamos a pivotar, fuimos cambiando de aquella consultora que veis, que nos ha enseñado la página web porque me daba vergüenza, fuimos evolucionando. Nos dimos cuenta de que había un nicho concreto dentro de todo lo que hacíamos que tenía sentido, que era el de aplicar herramientas de minería de datos, de lo que fuera, para encontrar oportunidades. Y ahí nos centramos. Fuimos pivotando y llegamos al siguiente punto de inflexión en un emprendedor, que es cuando tienes que arriesgarte. A ver, yo cuando empezaba íbamos a charlas de estas. Íbamos con Pedro Mata, de la fundación de entonces de Aragón Invierte, etc. Nos decía el hombre, por ejemplo, es que aquí, si de verdad crees en esto, tienes que arriesgar, mete 30 o 40 mil euros. Me quedaba así, no tengo coche, ¿sabes? Si el portátil lo ha pagado mi madre. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Si yo voy a ir al banco y no me van a dar esos 30 o 40 mil euros. Pero te voy a decir una cosa, incluso cuando montas una consultora, para que eso funcione tarde o temprano vas a necesitar dinero. Y si no lo tienes, hay formas. Esto es algo que a mí me causó la mayor parte de la incertidumbre durante todo ese primer parte del camino. ¿Cómo diablos conseguía la gente que les financiara sus proyectos? ¿Vale? No os voy a dar la clave secreta, pero os voy a decir qué hizo falta en nuestro caso. Y normalmente es así. Para conseguir empezar a tener recursos como para que eso dejara de caer en picado, nosotros no teníamos el dinero para invertir 30 o 40 mil euros, ni mucho menos lo que hacía falta para despegar nuestra empresa. Y mira que nuestra empresa era de software, que seguro que todos habéis pensado, si es de software no necesitan máquinas de inyección, no necesitan materia prima. Lo que tuvimos que hacer es un camino del cual no puedes escapar y que pasa por convencer. ¿A quién? Primero a la gente de tu entorno, que es la que te apoya. En esta curva, en este punto inicial, suele decirse, ¿veis? Fundadores, los recursos de los fundadores y las 3 Fs, Friends, Family and Fools. Siempre lo explican, ¿vale? Pero es verdad, o sea, al principio, por mucho que te lo digan, vale, igual mi familia no podía invertir ni mucho menos la cantidad que hacía falta, pero estaban sosteniéndome a mí mientras me alimentaba yo poniendo mis horas y estaban pagándome a veces billetes de tren para ir a ver a clientes potenciales. Entonces, son quienes te sostienen, ¿vale? Pero en algún punto vas a tener que conseguir más recursos. ¿Cómo los consigues? Nosotros conseguimos apoyo gradualmente de obras sociales que estaban atadas a programas de emprendimiento, pero que no te dan tampoco así alegremente los recursos económicos. Tienes que demostrarles que esto tiene sentido para el mercado. No que tu producto es cojonudo, no que va a revolucionar nada, no, que la gente está dispuesta a comprarlo. Entonces, puedes empezar a convencerles a ellos. Si consigues el apoyo de ellos, es la pescadilla que se muerde la cola, puedes mejorar las cosas y conseguir algún cliente más, ¿vale? Entonces, me lo he omitido, pero lo primero pasa por demostrar que al menos algunos locos están dispuestos a creer en ti. ¿Y eso cómo lo haces? Con el MVP, con el producto mínimo viable. Lanzas el mínimo producto que esté dispuesto a comprar alguien. Y digo el mínimo. ¿Tiene que ser funcional? Sí, hasta cierto punto. O no, porque si tú lo que haces es desarrollo de software, no lo vas a desarrollar todo por adelantado, tienen que comprártelo, es parte de tu producto, ¿no? Entonces, tienes que conseguir desarrollar aquello que alguien esté dispuesto a creer y a apostar
un dinero, el que sea, en que va a salir adelante. Cuando consigues eso, y para eso tienes que ver a muchos potenciales clientes, cuando consigues eso es cuando puedes irle a alguien como estos y decirle, mira, yo tengo este proyecto con este producto y estas proyecciones, no veáis cómo hemos hecho proyecciones en Excel a lo largo de la historia. Bueno, yo iba a ser rico a estas alturas. Y te van a decir, muy bien, chavalote. Y vale, ¿qué tienes para demostrarme que esto se sostiene? Ellos saben que tu proyección de en 5 años en un unicornio no va a ser cierta, ¿no? Pero también saben que si has ido convenciendo gradualmente primero a una empresa, luego a 2, luego a 3, no tiene necesariamente que ser por grandes cantidades económicas. Ellos están invirtiendo en ti también, porque puede que tú no contabilices lo que te cuesta a ti en horas empezar por aquí cuando estás con la bata en tu casa, pero ellos sí contabilizan lo que les cuesta apoyarte a ti a que les pongas su producto en casa. Normalmente les lleva un esfuerzo, ¿vale? No todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Entonces, cuando tienes a esa gente, estos dicen, vale, podría ser que esto tuviera sentido. Como esto es una obra social, no pretende ganar grandes beneficios, pero tampoco tirar el dinero, te dan recursos. Cuando llegas a este punto sabes que has roto la primera barrera, dices, ah, así empiezas. Nosotros de Ibercaja creo que nos financió los primeros 30.000 euros de la empresa, ¿vale? Y en ese punto te encuentras... ¿Qué tal vamos de tiempo? Bien. Y en ese punto te encuentras insomnio. Porque, bueno, es obra social, no son muy restrictivos, no han pedido que embargues tu casa, bueno, la de tus padres. Pero ya empiezas a deber dinero, ¿sabes? Es algo que psicológicamente empieza a obligarte a hacer las cosas mejor. Ya no es que estás en tu casa así con la taza de café y si no sale hoy saldrá mañana, porque mañana tienes menos dinero. Tienes menos dinero que estás pagando en viajes, que estás pagando en... y pasado menos. Y en algún punto vas a tener que dar cuentas a alguien, aunque no te embarguen la casa. Entonces, esto es un punto de ruptura y empiezan tensiones de verdad psicológicas. Empiezas a desvelarte de vez en cuando, ya no solo por tu negocio, sino encima porque alguien ha confiado en ti, tienes que demostrar que eras apto para ser depositada esa confianza. Pero ¿cómo das el salto de aquí a aquí? ¿Alguien se lo imagina? Más clientes. A ver, más clientes. Y esto de aquí, ¿vale? Para conseguir que una entidad bancaria confíe en ti, si por ti mismo no vale y no tienes los recursos para que pongas como aval una casa ni nada así, un coche no va a ser suficiente, os lo garantizo, entonces tienes ciertas instituciones de intermediación que te van a facilitar acceder a ese tipo de fondos, ¿vale? Una vez que has pasado por esto, has ido demostrando que tenía razón Ibercaja Obra Social en confiar en ti, empiezas a tener abiertas otras puertas, que son el punto intermedio entre esto y esto. Y esas puertas son en Aragón, pues Sodiar, Avalia. Avalia es una sociedad de garantía recíproca, un instrumento muy bueno, porque lo que Avalia hace es, bueno, yo estudio que las empresas que yo apadrino tienen una probabilidad X de funcionar, por lo tanto van a tener mucho cuidado en qué les estás presentando y si tiene sentido o no. Una de cada 10 casca, las demás no. Entonces Avalia lo que consigue es un aval para que el banco te preste a ti. Y ahí empieza de verdad a quitársete el sueño, porque Avalia te va a conseguir, frente a Ibercaja, que Ibercaja te preste dinero, el que necesitas de verdad para lanzar la empresa. Pero ojo, ahí ya empiezas a tener que poner de verdad riesgo por tu parte, ¿vale? O sea, estos no te van a pedir un aval de una casa que no tienes, pero igual sí te piden un aval. Igual no, te lo piden. Entonces, ahí ya empiezas a darte cuenta de que o de verdad crees en tu idea, en tu negocio, o estás vendido. Pero es también lo que va a convencer a muchos otros de que tú vas a salir adelante, porque hasta ahora realmente has estado jugando con lo de otros y tu tiempo libre. O tu tiempo completo, si no tenías ningún otro proyecto en mente. Pero aquí empiezas a jugarte también tu futuro. Y ahí es donde empiezan a creer en ti también. Oye, que Avalia me ha concedido una financiación un aval para conseguir financiación de Ibercaja. Jo, es que te van los cuartos en tu empresa, ¿vale? Y no es magia, es lo que hace falta para que los demás crean en ti verdaderamente.
¿Dudas hasta ahora? Espero haberos resuelto esta parte de la ecuación, que es la que a mí me fallaba más, ¿vale? Porque mucha gente me contó todo esto de la curva del emprendimiento, mucha gente me contó las cosas como Lean Startup, sobre todo en el programa de Startup de la universidad, nos asesoraron muy bien y nos aportaron aquellos granitos de conocimiento que como nosotros como socios fundadores no teníamos, quizá en gestión económica, ese tipo de cosas. Pero al final nadie llegó a explicarnos tan bien cómo conseguir los recursos que necesitas para lanzar una empresa. También desde el punto de vista de que esto es mínimo, pero no llegamos a saber nada de esto. Y ahora me gustaría contaros unas poquitas de las cosas que hemos aprendido por el camino, que son muy similares, son las galletas de la fortuna, ¿no? Para todos valen normalmente, para algunos más y para otros menos. Pero tengas una idea que se dirige a un negocio, o tengas una idea que se dirige a un consumidor final, o incluso a otro tipo de cliente, ¿vale? En cualquier caso, una de las principales cosas que tienes que tener en cuenta es que desde el principio tienes que conseguir una red de contactos suficiente. Tienes que ir a aquellos eventos que involucran a tu sector, porque no sabes si allí están tus posibles clientes, partners, incluso tus competidores, y vas a aprender mucho de ellos, porque ellos ya están vendiendo, ¿vale? Entonces, nunca sabes qué oportunidades vas a tener, pero normalmente en nuestro caso, tanto las oportunidades comerciales como de otro tipo han surgido siempre de hacer crecer esta red de contactos, que al final es la que sostiene tu empresa. Porque una idea mediocre, repitiendo la típica frase, una idea mediocre, bueno, un producto mediocre, con un buen equipo detrás sale adelante. Pero un producto maravilloso, si no hay nadie detrás que lo apoye y que sepa venderlo, no sale adelante. La suerte no se encuentra, o sea, no te encuentra. Esto es fundamental. Si estás en tu casa programando líneas de código para hacer mejor tu software, ¿cómo lo vas a vender? ¿Vale? No puedes. Y nadie va a venderlo por ti. Nosotros a lo largo del tiempo hemos trabajado con redes de comerciales al principio de todo. Teníamos carisma, porque para convencer en aquel momento a alguien de que vendiera para nosotros, tela. Pero al final nadie va a vender tu producto por ti, sobre todo si es diferencial. A ver, si era consultoría no se podía, pero si es algo diferencial, si es algo nuevo, ¿quién lo va a contar? Si eres tú el que sabes por qué eso va a romper el mercado. Sé ágil, sé rápido. Un error lento cuesta mucho, muchísimo. Cuanto más lento es el error, más dinero te está costando, más recursos, más tiempo de tu vida. Clientes incluso, cuanto más te cueste lanzar algo, menos van a confiar en ti. O sea, tú empiezas a decirle no, que lo tendré en un mes, y te equivocas continuamente, vas perdiendo la confianza, y la confianza, si recordáis, era la forma de conseguir apoyo financiero y de cualquier tipo. Como decía, si no te lo crees tú, no se lo cree nadie, pero si te lo crees tú, ve a venderlo tú. Porque te lo garantizo, un tío que va a comisión, para vosotros, en general, para nosotros en particular, es un tío que está desesperado, normalmente intentando nadar. En algunos casos ha habido buenas colaboraciones por comisión. Normalmente era gente que tenía una multicartera enorme y que intentaba meter más productos, como hacíamos nosotros al principio, para compensar lo que no conseguía, que era hacer dinero. Entonces al final nos hacía perder nuestro tiempo y el suyo. Eso fue en los orígenes, por ahí por el 2011. Pero arriésgate. Si no te arriesgas tú, ¿quién se va a arriesgar? No puedes ir al banco con tu café mañanero y tu bata a decirle, oye, por favor, ponme 200.000 euros que necesito aquí durante 1 año y medio aguantar la empresa con un programador, un no sé qué, no sé cuántas, mientras me van comprando los clientes, porque el banco te va a mandar de vuelta a casa. Te dará una taza con el logo del banco y te dirá, bueno, toma. Y es una carrera de fondo. Es una carrera de fondo inmensa, ¿vale? Emprender no es fácil. Lo han vendido como un boom. Hay mucho apoyo, lo cual es de agradecer. Pero también hay mucha equivocación en cuanto a la gente que se pone a emprender. Todos piensan al principio que su idea es magnífica, que puede serlo, pero no tiene por qué poderse vender tan magníficamente. Todos creen que emprender es fácil, o no es fácil, pero bueno, más o menos vas. Y no, es un camino de espinas continuo, y la gente que empieza pues porque cree que se va a hacer rica, probablemente son los primeros que se caen. Y los siguientes son aquellos que no aprenden a reaccionar respecto al mercado.
Pero en cualquier caso también hay un elemento suerte, puede ser que no sea el momento. Nosotros cuando empezamos en 2011 nadie quería inteligencia, ¿vale? Evangelizamos desde el principio. ¿Que eso nos ha aportado algo? Probablemente, pero también es cierto que ahora estamos en la ola de que todo el mundo habla de inteligencia artificial, todo el mundo habla de Big Data. La suerte es un componente. Si tú estás ahí, si tú la buscas, puede que la encuentres. Si no, no. Pero es un componente. Entonces, esto es una carrera de fondo y hace falta mucho compromiso, mucha tozudez a veces, pelearte con todo el mundo que te dice que tires la toalla, que eso no va a salir adelante, etcétera. ¿Qué tal vamos? Y termino. Disfruta del camino. Esto resume lo anterior. Si no disfrutas del camino es porque tu objetivo no era emprender, era otro, era hacerte rico, era lo que fuera. Pero te vas a caer. Porque si no disfrutas del camino, el camino es largo, es muy largo. Y tiene muchos valles, tiene muchas situaciones en las cuales vas a estar feliz y contento y vas a llegar a tu casa o vas a llegar con tus colegas, vas a decirles, oye, que lo estamos petando, mira lo que acabamos de conseguir. Pero hay muchos más momentos en los cuales vas a estar ahí en plan, ay, el préstamo que me dio Ibercaja, a ver si lo saco adelante o no. Y, macho, es muy difícil sacarlo adelante si no estás disfrutando del camino, en las buenas y en las malas menos. Pues muchas gracias y si alguien tiene alguna duda. ¿Alguna pregunta? Yo sí que tengo una pregunta para los dos. ¿Cuántas veces os habéis arrepentido? Si las habéis contado. Por lo que cuentas tú, unas cuantas. Microarrepentimientos ha habido unos cuantos. Microarrepentimientos, sí. Bien gestionados duran poco, pero es verdad que es que hay veces que dices, ¿en qué embrollo me he metido? Tienes una mala mañana. Y ahí viene una de mis recomendaciones que contradice lo que suelen decirte. Búscate socios que te complementen, que sean de confianza, pero búscate socios. Porque os lo garantizo, yo no estaría aquí hoy si solo hubiera estado yo, igual que mis socios. O sea, al final necesitas a alguien que en las malas normalmente no caen todos a la vez, te sostenga, te diga, macho, que esto lo vamos a sacar, no te preocupes, ya te cojo yo relevo en esta situación, búscate socios. Yo también, soy de microarrepentimientos, o sea, yo no me he arrepentido en ningún momento, sí que hay días que llegas a casa y dices, ¿quién me mandó a hacer esto? Yo puedo estar aquí tranquila y cobrando el doble y llegando a mi casa a las 5 de la tarde, pero al final no. De todas maneras, va ligado con esto, una de las cosas más difíciles que hay de emprender es la gestión emocional que tienes que hacer, porque o sea, vives, o sea, todos los días como una montaña rusa, pero todos los días, o sea, tú empiezas el día a tope, llegas, tienes ahí un email chungo de alguien que creas que sí que te iba a comprar, pero que luego no, pero luego te llama no sé quién y te dice que le mandes no sé qué cosa, entonces estás todo el día en un constante sub y baja, entonces eso es muy difícil de poder gestionarlo y hay momentos, yo lo reconozco, muy chungos, ¿no? Que todo tu cuerpo tiene un límite, pero bueno, en general yo no me he arrepentido. ¿Pero todo el día o también toda la noche? ¿Cuántas veces te despertabas a la Pues yo he desarrollado la capacidad de echarme a la cama y dormir, cosa que antes no me pasaba, pero sí que eso, o sea, dentro de esa gestión emocional tienes que aprender que tienes que desconectar y que aunque es verdad que esto es tu vida, al final es una parte más de tu vida y que tienes otras que también tienes que disfrutarlas y que cultivarlas. Si no compatibilizas tu vida personal con tu desarrollo como emprendedor, es imposible que disfrutes del camino, es totalmente imposible. ¿Por qué? Pues porque estás enfocado en conseguir llegar a la meta para entonces empezar a vivir tu vida plenamente. Y la meta nunca llega porque al final es un camino. O sea, el punto en el cual, habéis visto en el gráfico, el punto en el cual aquí sobrepasas esto, o sea, tu empresa es viable, te garantizo que no es el fin de tus dolores de cabeza. O sea, luego sigue habiendo dolores de cabeza y sigue habiendo reuniones de crisis bueno, no voy a decir cada cuánto, pero las hay. Yo le llamo microinfartitos. Sí. ¿Una más? Una consulta. ¿La empresa en qué parte del mapa del camino usted se encuentra en este momento? Por aquí. O sea,
hemos sobrevivido al... Sabéis que dicen que la mayoría de startups no duran 3 años, pero yo creo que la mayoría no duran 1 año. Entonces, hemos sobrevivido a esa parte, somos viables, pero la gallina de los huevos de oro, que es la escalabilidad, es algo que de puertas para afuera mencionamos muchas veces. Gracias a nuestro desarrollo tecnológico es lo que buscamos, escalabilidad en algo que no era posible antes, pero que todavía estamos ahí, cliente a cliente, cada uno de un sector, estamos luchando continuamente en el día a día, en dar un pequeño pasito por aquí. El día que verdaderamente empecemos a vender tecnología y no solo necesidades a cliente final, aún no estamos ahí. Hay algo así, perdona la indiscreción, pero ustedes, por ejemplo, ¿a qué valor considerarían un inversor? ¿Cuánto piensan que un inversor, o esperarían de un inversor? Eso es algo que nos planteamos este año y no lo hemos valorado todavía. Pero vamos, estamos hablando probablemente de más de los 5, o sea, de 5 ceros por lo menos. Eso es. Sí, porque claro, llegas a un punto que si valoras si tu empresa funciona más o menos y valoras todo lo que has invertido, probablemente haría falta bastante. Tienes que ver lo que la gente va a estar dispuesta a poner si de verdad necesitas inversión. Mi recomendación es que no busques inversión por buscar inversión, sino que tengas una serie de proyectos acotados, proyectos concretos que tienes estudiado cómo van a mejorar esto y en base a eso vas buscando inversión para esos proyectos en concreto. Tampoco un inversor va a invertir de otra forma, normalmente. ¿Nada más? Pues muchas gracias a ambos. Gracias por venir y gracias por compartir nuestra